Continuamos en directo y con nosotros está Javier Miranda, él es técnico del Servicio de Contratación y Patrimonio de la Universidad de Córdoba. Javier, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Y contigo vamos a hablar de FAECTA y del trabajo que desarrolláis conjuntamente. Lo primero te voy a preguntar cuál es el trabajo que tú desarrollas para que podamos entender después cuál es esa unión que también tienes con FAECTA. Muy bien, pues en primer lugar gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Yo trabajo en la Universidad de Córdoba en el Servicio de Contratación y Patrimonio. Ya son 10 años allí. Nuestro trabajo básicamente es gestionar todas las obras, suministros y servicios que la universidad necesita para realizar sus actividades, y desde ahí pues nosotros hemos ido avanzando poco a poco hasta incorporarnos a lo que ya se viene haciendo en muchísimos sitios de Europa y de otras partes del mundo, que es la sostenibilidad en la contratación pública, algo que actualmente ya está dentro de la ley, tal como recogían las directivas europeas de hace un par de años. Y que tan solo hace unos días, el 9 de marzo, entró en vigor en nuestro país. Sí. ¿Qué implica FAECTA en este trabajo? ¿Cómo es vuestra unión? Pues bueno, con FAECTA tenemos una estrecha colaboración a través de la mesa de la Comisión Delegada del Ayuntamiento de Córdoba. Sí. Es una comisión encargada de insertar criterios de sostenibilidad, sobre todo de ámbito social, dentro de sus contrataciones públicas. Entonces el Ayuntamiento nos pidió que estuviéramos presentes en esa mesa, sí, como parte técnica, así como colaborando con FAECTA, ya que son ellos los especialistas en empresas de economía social. Entonces sí, desde luego lleva algún tiempo, no sé decirte de memoria, pero sí, 3 meses lleva marchando esa comisión delegada. Y desde luego, bueno, está siendo un trabajo bastante provechoso y muy enriquecedor para todos. ¿Qué es la economía social? ¿Cómo la podemos entender? Pues bueno, la economía social no es otra cosa que tener muy en cuenta aspectos de las personas que participan en esa economía, no solamente el precio, no solamente la rentabilidad ni la productividad económica, ¿no? Es simplemente un paradigma diferente, pero no muy alejado del que ya traíamos hasta ahora. Es verdad que hasta hace bien poco la ley, incluso la ley de contratos del sector público, establecía preferentemente el precio como el criterio a valorar para todas las, la resolución de las contrataciones, de las licitaciones. Pero claro, la economía social va un poquito más allá. Sí. Es tener en cuenta que hay personas detrás de esos números, es tener en cuenta que el cumplimiento de la legislación, que bueno, tiene un poquito en cuenta sobre todo convenios laborales, convenios colectivos, no solo tiene que ser, por supuesto, de obligado cumplimiento, sino que no solo tiene que estar presente en el diseño de la contratación, sino tiene que ser casi el fin de ella, ¿no? Para eso sí que la ley da muchísimas herramientas, porque es verdad que bueno, la directiva obligaba a transponerlas, porque bueno, parece que a nuestros gobiernos les cuesta un poquito, ¿no? El incorporar esos avances, pero es verdad que ya sí tenemos bastantes herramientas como para solventar las contrataciones en favor de una economía real y no especulativa, que es la prioridad. Aquí el cooperativismo también está presente, claro, como siempre que hablamos de FAECTA tenemos que hablar de cooperativas y de cooperativismo. Exactamente, sí. De hecho, las cooperativas son cooperativas, sí, pero sobre todo pymes, ¿no? Y la pequeña, no la mediana tanto, sino la pequeña, la más beneficiada, entre comillas, ¿no? Que por fin beneficiada por los cambios legislativos en ese sentido. La cooperativa, desde luego, es la base, y en este país, que tenemos un índice tan alto de pequeña y mediana empresa y un gran número de empresas de tipo cooperativo, pues qué menos que acercarles a ellos a un lenguaje que hasta hoy ha sido, o hasta hace bien poco, ha sido bastante, no sé cómo decirlo, pero impronunciable, ¿no? Ese lenguaje de contratación, de legislación. Tenemos que acercarnos a un lenguaje común. Sí. Bueno, cuando uno dice que hay una buena noticia para las pequeñas empresas, yo creo que eso es para decirlo, pero a bombo y platillo, ¿no? Sí, porque qué difícil es para las pequeñas empresas sobre todo, pero para pequeñas y medianas, es complicado. Es casi imposible, sí. La buena noticia, aunque sea a bombo y platillo, ya estaba presente en anteriores modificaciones legislativas, pero es verdad que ahora se hace un poquito más obligatoria, si se me permite la expresión. Es verdad que ahora, hablando siempre en la ley de contratos, establecen una obligatoriedad de transparencia que hasta ahora no estaba. En ese sentido, se obliga a separar en lotes
una licitación para permitir el acceso a la pequeña y mediana empresa, siempre la ley de contratos ha sido pensada para la gran empresa. Sí. Esas multinacionales que abarcaban todo tipo de servicios y que llegaban con sus equipos técnicos y resolvían... contra las que era casi imposible el poder ofrecer cualquier otra cosa. Totalmente, porque además superaban la parte técnica, pero cuando llegaba la oferta económica tiraban los precios, claro, tiraban de margen económico de sus otras actividades y era imposible competir con ellos. Bueno, las administraciones tienen un papel muy, muy importante, el más, obviamente, ¿no? Y es hacer realidad esa buena noticia de la ley. Esa realidad, pues, deberá pasar por supuesto, un diseño de la contratación que piense en esa pequeña y mediana empresa. Un diseño, por supuesto, dentro de la lógica administrativa, es decir, la necesidad de contratación, porque si no hay necesidad no tiene sentido. Al fin y al cabo es dinero público. Y aunque sea un solo céntimo, pero es así. Hay que auditarlo como si fueran miles. Entonces, en ese sentido, sí hay que poner muchísimo énfasis ahí, en ese primer pasito que hay que hacer llegar. Y casi lo más complicado para las cooperativas y las pymes es acercarse a la modificación legal. ¿Qué significa eso? Ahora ya no hay papel, todo es electrónico. Entonces empiezan a oírse desde hace tiempo, pero en este ámbito un poquito más, términos como el certificado digital, licitación electrónica, apertura de sobre electrónico. Eso nos suena un poco a chino y de alguna forma tenemos que acercarlo. En esa misma comisión del ayuntamiento, a la vez que nosotros en la universidad, estamos intentando hacer, llevamos algún tiempo ya, pedagogía en ese sentido, porque es mucho más fácil acompañar a nuestras empresas, que son además empresas locales, que no son multinacionales, ni mucho menos, en ese avance. Un ejemplo maravilloso era el País Vasco, cuando una empresa pública acompañaba a sus empresas en la formulación, digamos, de ofertas, y no solo eso, sino en la preparación de lo que se iba a contratar, y esas empresas hoy en día son casi las más competitivas del país. Entonces, si hay un buen ejemplo hecho, sigámoslo. ¿No? Entonces, en ese sentido, hoy mismo, por ejemplo, en la universidad se estaba desarrollando una especie de ponencia, una mesa redonda, hacia las empresas de hostelería, ya que, bueno, la universidad, que es, entre comillas, muy pequeñita dentro de la ciudad, ¿no? Pero sí que tiene un volumen de contratación importante, pues iba a sacar a concurso todas las cafeterías de los campus. Todos los campus repartidos por la ciudad. Y hoy había, pues, una convocatoria de muchas empresas de hostelería interesadas. Esa es la idea. Hacer sectoriales para que las cooperativas de cualquier ámbito puedan empezar a quitarse esa barrera invisible, ese techo de cristal famoso, pero que a la vez, y a la vez ese miedo un poco a licitar con una administración pública. Son perfectamente capaces, de hecho técnicamente son normalmente superiores, porque tienen el problema mucho más cerca, lo conocen mucho mejor, y ahí la gran empresa pasa por alto. Claro, eso es importante también tenerlo en cuenta. Y muchas veces es lo que tú dices, ¿no? Cuando uno piensa competencia con una gran empresa, se echa un poco para atrás. Afortunadamente ya esto cada vez va pasando menos y esa nueva mentalidad yo creo que también tenemos que ponerla en alza y ponerla en valor. Decir, oye, que aquí puede competir y, como tú bien has dicho, una pequeña empresa, una mediana empresa, una cooperativa puede perfectamente acceder al fin y al cabo al trabajo, que es lo que todo el mundo va buscando, ¿no? Ese trabajo. Sí. Además, es verdad que se había eliminado también un requisito de solvencia económica y técnico previo. Era una especie de requisito de entrada a la licitación, que hasta hace poco era casi inabarcable para alguien que no tuviera una facturación muy, muy, muy elevada. Entonces, ahora se ha relajado un poco en ese sentido, porque se entiende que una empresa de nueva creación, por ejemplo, pues no puede licitar hasta que lleve un tiempo trabajando. Pero no puede trabajar si no puede licitar a lo mejor con las licitaciones públicas, no puede demostrar esa solvencia. Entonces, bueno, se relajaba un poco en ese sentido y también es muy buena noticia por ahí. Yo insisto en que es verdad que la administración ahí tiene la máxima responsabilidad, pero debe ir de la mano de la empresa y sobre todo de la pequeña y mediana y de la cooperativa, porque hasta ahora los números así lo dicen, ¿no? El cambio hacia la especificidad en las contrataciones técnicas, que tienen un conocimiento mayor, no a nivel económico, no un desarrollo ni un despliegue humano muy grande, porque son equipos humanos reducidos, pero a nivel de, por ejemplo, de criterios de sostenibilidad sociales, tienen normalmente muchísima más paridad que todas las grandes empresas. Normalmente tienen muchísima más estabilidad en el trabajo que todas las grandes empresas. Porque cuando tienen que despedir a alguien se piensan muy mucho despedir a alguien, porque al fin y al cabo forman parte de esa empresa. Por supuesto.
alguien que a lo mejor forma parte de una cooperativa se puede siempre, entre comillas, reducir un poco su sueldo en base al éxito empresarial, ¿no?, de la cooperativa. Sí. Pero es verdad que una gran empresa hace números y la mitad de la plantilla fuera y empezamos de cero. Sí. En ese sentido, las pequeñas y medianas empresas y sobre todo las cooperativas tienen mucha ventaja. Vamos a intentar aprovecharla. Por supuesto, y ayudarles, claro que sí. Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Has representado muy bien a FAECTA y muchas gracias por explicar de manera tan sencilla en qué consiste el trabajo que también desarrolláis de la forma en la que lo hacéis desde la Universidad de Córdoba. Gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Un placer contar contigo. Igualmente. Y a continuación...